Sí, ahora estamos aquí. Vale. Hola, estoy aquí con Diego, que me ha invitado a su clase porque no tengo Vale. Pues empezamos cuando queráis. Pues, Enrique, cuando tú quieras. Bueno. Pues vamos a dar las gracias, primero de todo, a nuestros 4 invitados, ¿no?, por participar en esta exposición oral que complementa un poco la exposición de cómics y carteles que hay en el centro, ¿vale?, sobre cómic y novela gráfica. Y son cómics y novelas gráficas que ha comprado el centro también para la biblioteca para que podáis usarlos. Como apoyo también didáctico, ¿no?, en las asignaturas que estáis cursando. Nuestros invitados hoy van a hablar, os digo un poco en el orden que van a hablar, ¿no? Son Xuan Xu, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Bueno, no pasa nada. Regular, ¿no? O sea, hay entre medio, ¿sabes? Bueno, llámanme Juan. Xuan Xu o Quan, ¿no? Te llaman Quan también, ¿no? Como se escribe o como se diga. Bueno. Sí. Usa la historieta para ponernos un espejo delante, ¿no?, y mostrarnos con mucho humor y con mucha autocrítica cómo es la vida de una española descendiente de inmigrantes, como en sus obras Gazpacho Agridulce, que ya te da nombre, ¿no?, o en la que narra su divertida biografía, o Andaluchinas por el mundo, pero también para que nos demos cuenta un poco de los estereotipos que usamos siempre con los migrantes, con sus descendientes, como en Gente de aquí y Gente de allí, y que reflexionemos un poco sobre la relación entre esas personas migrantes, sus descendientes y los españoles que convivimos aquí. Xuan Xu es nuestra invitada más conocida en redes sociales. Tiene casi 40.000 seguidores en Instagram, ¿no?, si no me equivoco. Sí, Por ahí andan, ¿no? pero bueno, no me considero influencer, o sea, me da un repelús esa palabra. No, creo que soy persona influyente porque no influencer. Persona influyente, ¿no? Persona influyente andaluchina, vamos a decir. Y publica en El País. ¿Sigues publicando en El País? No, ya hace tiempo que no, la verdad. Empecé en El País, pero ahora escribo, por ejemplo, artículos en Vogue y también publiqué en Verne y no sé, es que luego me recorrí todas las radios de España, muchas cosas. Tú dices que no, pero bueno, un poco influencer sí que eres, ¿eh? Y contamos también con Alfonso Zapico, no sé, no le he visto por ahí, no sé si se ha conectado. Bueno, a ver si se puede conectar, porque en principio íbamos a contar con Alfonso Zapico, que también es historietista e ilustrador. Me gusta destacar un poco la faceta de ilustrador de Alfonso, porque la ha desarrollado en libros tan bonitos como Carboneras o Los niños de humo, ambos de Aitana Castaño, sobre la vida de las mujeres y de los niños de la cuenca minera asturiana, ¿no? Esa cuenca en la que ha nacido él, creo que al límite de la cuenca, pero... Y veremos que este tema asturiano tiene mucha importancia en su obra, porque su gran creación, digamos, es también es una novela gráfica sobre la Revolución de Asturias de 1934, la Balada del Norte, que es uno de los episodios más importantes del movimiento obrero en España y uno de los precedentes más importantes de la Guerra Civil Española. De esta obra lleva editados 3 tomos, no sé si piensa editar más, la verdad. Y bueno, ya digo que tiene mucho interés en este tema social y minero asturiano, pero aparte tiene otras obras, otras grandes novelas gráficas como Dublinés, que es un biopic sobre James Joyce, o Café Budapest, una preciosa historia donde se adentra así un poco en las consecuencias, en algunas de las consecuencias del Holocausto, como la diáspora de los judíos europeos a ese naciente Estado de Israel y las consecuencias que tienen en el territorio palestino. Pero también tiene otras obras sobre la vida, yo que sé, de los intelectuales bajo la tiranía zarista rusa, o sobre la vida de Núñez de Balboa, como en El otro mar. Es decir, tiene muchas obras sobre distintos periodos históricos, siempre sobre un periodo histórico, pero lo que más le importa parece ser es el análisis social que se extrae de esa época más que la época en sí, ¿no? Ha sido también Premio Nacional de Cómic, aunque tiene un montón de premios, en 2012.
Nos acompaña también Teresa Valero, que es historietista, guionista, ilustradora, ha trabajado como guionista en cine, podemos decir que es una experta en diseño de personajes, acaba de publicar una obra que se llama Contrapaso, Los hijos de los otros, que es una novela gráfica policíaca ambientada durante el franquismo y también tiene varias series de éxito en cómics como Brujeando o Curiosity Shop, que si no me equivoco tiene 3 entregas cada una, Teresa, Sí, y que se han publicado en varios idiomas, ¿no? En francés y no sé si en inglés también. Sí, bueno, Curiosity yo creo que no, pero Brujeando sí se publicó en italiano también, en inglés es posible. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo seguro, pero... Brujeando es quizá la más juvenil, ¿no? De las obras. Sí, era para el público más joven, para niños y preadolescentes, y era una serie de humor así, tipo Asterix. Sí, y bueno, Asterix lo conoces bien porque también has hecho guiones para películas de Asterix, ¿no? Bueno, guiones no. Yo para cine recibíamos los guiones, pero lo que he hecho sobre todo ha sido storyboard. Ha sido coger esos guiones y hacer lo que era pues, la planificación en imágenes de las películas. Para eso hemos trabajado un montón. O sea, digamos que es pasar el guión al guión gráfico, ¿no? Exactamente. Antes de hacer la película. Eso También tienes varios premios, ¿no? Por tu trabajo. Y contamos también con Juan Díaz Canales, que es guionista también de historietas, que también has dirigido películas de animación, que también tiene un montón de premios nacionales e internacionales, como el Premio Nacional de Cómic en 2014, y que cuenta en su haber con varios méritos, como ser el artífice de uno de los, para mí, mejores cómics juveniles, voy a decir, que es Fraternity, que creo que fuera se publicó en 2 tomos y en España en 1, ¿no? Eso es, sí, eso es. Que es una especie de alegoría del Emilio de Rousseau, pero situado en los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, si no me equivoco. Eso es, sí. Y que también ha resucitado al mítico e inmortal personaje de Hugo Pratt, Corto Maltés. Y has escrito las historias de Black Sad, ilustradas por Juanjo Guarnido, que narran con personajes que son animales humanizados, ¿no? Las historias de un detective en el Hollywood después de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, es uno de los mejores álbumes de los últimos años internacionales y, de hecho, por este álbum recibisteis el Eisner, ¿no? Si no me equivoco, en 2015, que por si los chavales no lo saben, los premios Eisner equivalen, dicen siempre, ¿no? Como a los Oscars de Hollywood, pero para los cómics, ¿no? Es un premio, digamos, muy prestigioso internacional. Pues ya veis qué suerte tenemos de contar con estos 4 historietistas. Nos interesa, y creo que les va a interesar a los chicos y a las chicas de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato, pues aparte de vuestro trabajo, ¿no? Pues cómo y por qué empezasteis en esto, cuáles son vuestros referentes del cómic, cuáles eran cuando empezasteis o cuando teníais la edad de estos muchachos, ¿no? ¿Qué leíais, qué os gustaba de cómic, cómo trabajáis, ¿no? Pues bueno, lo que podéis contarnos yo creo que estará bien y luego haremos una ronda de preguntas. Empezamos por Juan, si os parece. Perfecto. Si le parece bien a ella. A mí perfecto. O sea, voy a compartir pantalla, a ver. Nos vas a poner ahí ilustraciones y cosillas, ¿no? Sí, nada, pues os vengo a hablar de mi libro. Literal, a hablar de mis cosas. Creo que no voy a poner la pantalla completa porque entonces pierdo, la poca gente que veo le pierdo la cara y siento que estoy haciendo un monólogo y no me gusta. Entonces, pues nada. Creo que me habían dicho que tengo 15-20 minutos y yo rajo un montón, o sea, así que con lo que sea, pues me paráis y decir que me estoy comiendo el tiempo. Eso por una parte. Por lo segundo, sé que estamos en un instituto y instituciones educativas. Yo intento hablar bien, no obstante, perdonadme si se me escapan palabrotas, pero de verdad que eso es así. Entonces, bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Quan, como ha dicho Enrique, pero en chino se pronuncia Chuen. Y esto en chino, pues es de lo poco que sé escribir, que simplemente es Wo shi zhou Chuen, que significa que me llamo Zhou Quan. Zhou, ¿por qué? Porque los chinos tienen primero siempre el apellido antes que el nombre. Y nada, vamos a entrar en harina, que yo tengo poco tiempo y mucho que contar.
Mi familia llegó aquí como en los 80, ¿no? Al principio, bueno, mediados de los 80, ¿no? Yo soy niña de los 90, millennial, ¿no? ¿Y por qué vinieron a España? Vinieron a realizar el sueño chino, ¿no? A formar una familia feliz y prosperar, montando un restaurante chino o alimentación o sucedáneo. Eso que veis, mira, al lado del instituto tenéis el Nanya, que yo voy un montón ahí también a comprar en un supermercado, pues antes ese supermercado ni siquiera estaban, eran pues las alimentaciones y las alimentaciones llegaron después que el restaurante. Lo primero que hubo aquí siempre fueron los restaurantes. Entonces mi familia, ¿por qué decidió venir aquí? Lo primero porque China por aquel entonces, si no sabéis un poco de historia, porque aquí tirón de orejas en España no se da, y menos en los institutos, mientras en Japón y Corea había un boom económico, bueno, Corea del Sur, ¿no? En China había crisis económica, o sea, había gente pasando hambre. Entonces era bastante común la emigración en aquella época. Y sobre todo, no sé si estáis al tanto ahora, estaba la política de un solo hijo. O sea, que podías tener un solo hijo y encima si querías tener más o se te pillaban con más, pues igual había multas o cosas como abortos forzosos, ¿no? En aquel entonces. Y pues mis padres decidieron que estaba bien España, que Estados Unidos era bastante difícil la migración, pero que, bueno, España era bastante welcoming, ¿no? A la gente, bueno, la gente parecía simpática, además la ley era más flexible a la hora de entrar la inmigración y sobre todo la migración china. ¿Y qué pasó? Pues yo soy una de las hijas que nacieron aquí. Y bueno, pues simboliza el restaurante chino que había, bueno, que teníamos, y es a mi madre. ¿Qué pasa? Uy, esto se ve pixelado. ¿Lo veis bien? Bueno, como no me podéis responder, yo doy... Se ve muy bien. Sí, pues entonces yo desde pequeña empecé a darme cuenta de que era diferente, que para los compañeros de clase o mis amigos, o aunque yo sé pronunciar la R, aunque también me sé la historia de España y sacaban mejores notas que la historia de España y filosofía que el resto, a mí se me trataba de forma distinta, ¿no? Aquí, bueno, igual notáis un deje de acento malagueño que todavía tengo, porque en verdad soy malagueña, pero claro, llevo aquí en Madrid tantos años que se me ha perdido. Pero bueno, lo que vengo a contar es que, bueno, pues sufrí ataques racistas, ¿no? Pero esto ya nos digo que esto es de súper pequeña, no es en plan, soy adolescente y al otro adolescente que es racista, no. O sea, a mí siempre pues me habían dicho, chilu, come perro, vete a tu país, y yo como tengo muy mala leche y y a los mongolos lo aguanto un poco, pues me metí en pelea, no lo recomiendo, sobre todo primero bachillerato, cuarto de esos, ponen partes y esas cosas, ¿no? No lo hagáis. Pero yo aquel entonces esta viñeta es de mi vida real, de cuando estaba en primero de primaria, que le metí una patada en los huevos al niño este y no me volvió a decir nada. Y todo bien. O sea, claro, como entonces yo era una niña, me había peleado con un niño, encima, pobrecita cual, tu niño que haces metiéndote con ella. Esto está mal, no lo hagáis. Pero bueno. Fue la rabia de la juventud. Y claro, en mi familia no entendían por qué esto me sentaba mal. Ya no solo el que me llamaran chilú, o el vete a tu país, o el que rasgáis los ojos, que por cierto, es un spoiler, esto no lo hagáis porque muy simpático no es, o sea, nos creemos aquí lo más simpático del mundo y es un poco racista, ¿no? Y ahora os contaré luego si os interesa por qué. El caso es que mi madre... Bueno, no, venga, lo cuento ahora, porque luego se va. Tú cuando dices aquí chinita, chinita, lo primero es, no eres la primera persona que lo hace, queremos caer simpático y luego somos unos cansinos y luego cuando te dicen tú china, o sea, cargamos las palabras de cierto significado, ¿no? Que al final no es solo la palabra en sí, ¿no? Es la mirada, cómo interactúa contigo la gente, cómo te miran, el tono que lo dice, entonces cargan esa palabra de un significado que a veces no es muy bueno, porque las palabras si lo dice alguien en una isla desierta no tienen ningún valor, pero si lo decimos nosotros, a veces pueden ser armas arrojadizas que duelen más que un puñetazo. Bueno, total, que mi madre no se enteraba de, o sea, no sabía por qué a mí me enfadaban que me llamaran china, si yo soy china, ¿no? Un poco el tema del valor de las palabras, y encima me castigaba fregando el suelo. Pues mi madre me decía que le hiciera en plan, esto, españolitos, españolitos con los ojos. Y cuando yo lo hice, el chaval pues se reía porque obviamente
no lo tomaba como un insulto ni con que se meten con él o con ella, porque claro, que te llamen español siendo español en España, pues absurdo, ¿no? Y luego toda mi vida también me había seguido pasando esto, lo del típico ¿de dónde eres? No, pero ¿de dónde realmente eres? Porque a la gente parecía que no le cabía en la cabeza que yo tengo cara de China, pero puedo ser de donde me salga, de donde yo quiera, ¿no? Pues yo puedo ser de Málaga o puedo ser pues, de donde sea, ¿no? Pero es que encima lo de dónde eres realmente. Y yo, bueno, pues nací en Algeciras, así que soy de gaditana. Y el tío se quedó muy confuso. Y esto pues lleva pasando toda la vida. Luego la gente lo que quiere es que le digas, bueno, porque si le dice, vale, soy china, ay, pero es que hablas muy bien español. Seguro que no sé qué, pero dice, soy española, pues tampoco eres porque con esa cara. ¿Por qué pasa esto? Pues son los sesgos mentales, ¿no? Nosotros estamos sesgados a pensar de una manera y lo que se escape de esa manera nos choca. Y esto pues también me seguía pasando toda la vida. Y si la gente me escuchaba por teléfono, pues nunca se hubiera imaginado mi fenotipo, o sea, cómo es mi cara, o mi pelo, o mi familia. Es como, wow, qué sorpresa. Seguramente si no me hubieras visto por la cama y solo me hubiera escuchado hablar, pues tampoco es la primera, o sea, la primera cara que te vendría a la cabeza no es la mía. Pero bueno, no pasa nada. Y entonces, yo tengo bastante amigos porque aparte de dibujar y vivir aquí en Madrid, también estuve una temporada viviendo en Inglaterra, ¿no? Y en Inglaterra, pues, estas cosas ya están bastante más normalizadas, pero no por nada, porque llevan bastante más generaciones, hay mucha mezcla más intercultural, ¿no? Llevan, bueno, más tiempo, hay más gente, está muchísimo más normalizado. Entonces yo allí tengo unos amigos de origen ucraniano y la madre me decía, bueno, háblame de tu país y tal. Y yo pensaba que se refería a China. Y la tía lo que quería que yo le hablara era de Cristiano Ronaldo y de España, porque ella, origen ucraniano, su hijo había nacido en Inglaterra, para ella lo que soy yo, ¿no? Los descendientes de migrantes, era normal y ella ya lo tenía asumido, con lo cual ella ya decía, ok, tú eres española, pues háblame de España. Y a la que le chocó es a mí, pero chocar para bien, decía, ay, es que no todo el mundo es así, ¿sabes? No todo el mundo es con tu cara no puedes ser esto o no puede ser lo otro, sino que sí, porque hay distintos tipos de personas que no son monoculturales, es decir, que vengan de una sola cultura, sino que son mezclas de varias y te entienden. Y aparte, bueno, veis que los dibujos van cambiando, ¿no? Porque no lo he puesto en orden de cómo yo empezaba a dibujar, ¿no? Porque esto fue la slide 2, esto es de la primera novela gráfica, ¿no? Que tiene otro tipo de trazo, otros colores, ¿no? Y en la viñeta 3, con la viñeta de Chilu come perros, los colores son bastante más llamativos, el trazo más definido, pues yo empecé a dibujar así. Y veis saltos, ¿no? Pero va saltos también en la evolución mía como artista, que ahora lo contaré rapidillo también. Entonces luego, bueno, yo también me daba cuenta de que era muy diferente a mi familia, ¿no? Porque, claro, yo me había criado aquí, hablaba muy bien español, el chino pues champurró un poco, esto también es de lo poco que sé leer, que es pujuipa, que es no puede ser, ¿no? Entonces mi madre y yo nos peleábamos muchísimo, ¿no? Porque ella consideraba que yo era muy occidental, que de China solo tenía en la cara, y que deshonra, y que no puede ser. Y yo lo que le quería decir a mi madre es que era súper anticuada, que no entendía, y como encima me pongo nerviosa hablando en chino, pues yo le solía decir, mamá, tu cabeza, como campo antiguo chino, yo quería decir que era anticuada, pero no me salía. Y esta también es de las primeras viñetas que saqué. De hecho, le tengo muchísimo cariño. Es decir, dibujaba así, qué bonito. Bueno, qué bonito, o sea, porque ahora os cuento la historia. Después de contaros mi vida, contaré la historia de cómo llegué a ser artista. Y luego, aparte, el tema del amor. Porque, joder, es que como no os estoy viendo, no sé si en vuestras clases también hay asiáticos descendientes o sea, pero bueno, normalmente mi madre quería que me casara con un chino y ahora, ¿por qué te gustan los españoles? ¿Por qué quieres ser siempre pobre? Porque claro, mi madre también tiene sesgos y estereotipos de haber vivido aquí, de lo que le han dicho sobre los occidentales. Entre ellos, los españoles son muy vagos. Entonces decía, ¿por qué quieres ser siempre pobre? Y ella, la pobre desquiciada. Y yo decía, mamá, no le puedes poner nacionalidad, amor, ¿no? De free love y lo que sea, con tal de que la persona es buena, ya está. Y nos peleábamos un montón. Y si os fijáis,
en todo este recorrido de 6 slides que os he contado, el arma arrojadiza es la etnicidad, que parecía que para un lado ser español es bueno, sobre todo para los españoles, ¿no? Y ser chino, pues no es tan bueno, ¿no? Porque, bueno, porque se meten contigo, porque no tienes reyes, no tienes festividades. Y por otro lado, para el lado de mi familia, es que ser español es malo, porque te estás alejando de nosotros. Porque el que tú seas española quiere decir que, claro, que estás renegando de nosotros, cuando no es así. Y ya os comentaba antes el arma arrojadiza, que son las palabras, ¿no?, que nosotros le cargamos de ese significado, ¿no? Entonces, al ser un descendiente de inmigrantes aquí, empezó a polarizar mi pensamiento. O sea, para decir, bueno, pues si se meten conmigo y tal, pues esto es malo, pues, y si los españoles pueden salir de fiesta, pueden sacar un 5 raspado y los padres te compran una moto y yo tengo que sacar un 8 y un 9 y encima tengo que trabajar en el restaurante, pues igual no es tan bueno. Pero claro, la cosa no es así. O sea, las personas que hemos nacido en este país, en España, pero de familia migrante, obviamente vamos a tener mezclas de dos culturas. Porque, bueno, no sé en qué nivel estáis de matemáticas, ¿no? Pero a mí se me olvidaron también cómo se hacían las ecuaciones y eso. Pero vamos, si tú sumabas A más B, lo lógico es que el resultado es que no sea A o no sea B. O sea, tiene que ser C o X, tiene que ser algo nuevo, un número nuevo. O sea, si yo sumo cultura A o cultura B, yo no tengo que elegir entre la cultura A o la cultura B. Es de cajón y es normal que mi persona sea esa suma de ella. ¿Y por qué os cuento esto? Porque yo creciendo tuve 0 referentes, que yo me acuerde, ¿no? El otro día también hablaba esto sobre los referentes ya no de mujeres asiáticas, sino de asiáticos en general. De hecho, os voy a hacer ahora un pequeño test y una pregunta que os vayáis apuntando en una libreta o donde tenéis ahora, qué referentes asiáticos se os ocurren. Porque cuando yo crecía, había nada, había Mulan. Y Mulan al final es como un estadounidense ve un cuento que al final es cultura popular china, ¿no? Pues Mushu y todo cómo se comportan, también, por ejemplo, el aspecto físico de Mulan, ¿no? Su cuerpo y tal, pues es del sur de China, no del norte, que la gente del norte suele ser más robusta, o sea, es el imaginario de una persona no racializada, o sea, una persona de la sociedad receptora, o sea, la sociedad hegemónica, cómo te ve a ti. Entonces yo no me veía en ningún lado y por mucho que veía en la tele, bueno, ahora veis El Hormiguero, que tiene esas ranciedades horrorosas de cómo tratar, o sea, que sacan aquí a personas chinas y se ríen un poco de ellos y tratan como si no les entendieran. A mí me parece fatal y desde aquí os digo que eso no está bien, porque se están riendo de peña que a lo mejor no les entiende o se ríen de que no les entiendan. O sea, y eso al final es feo, ¿no? Bastante feo. Bueno, yo aquí haciendo activismo. El caso es que, bueno, yo veía que no había nada que me representara, que no había cómics. Bueno, y yo ni leía cómics, porque aquí Enrique antes he dicho hablar sobre referente, yo pensaba el referente por aquel entonces, y vosotros ya seréis súper jóvenes, ¿no? Pero yo veía Sakura, veía Sailor Moon, que ahora ha vuelto de moda, no sé cómo, está en TikTok y en todos estos sitios, está Sailor Moon y yo veía el anime que salía en Canal 2 Andalucía y en Canal Sur, que son los canales regionales de Andalucía. Y por eso, si veis en las primeras viñetas, tiene carga asiática, ¿no? Carga como de anime y manga, dibujo, hasta que, bueno, voy encontrando un poquito a poco mi propio estilo. Entonces, bueno, un buen día decidí yo, ¿no? Me dijeron, oye, Juan, las cosas que cuentas en tu vida son interesantes y además es que en España nadie lo está contando, ¿no? Yo no veo en ningún lado los problemas de las personas chinas o cómo se sienten, que ojo, es que está invisibilizado por todos lados, es que parece que, los chinos, para España los chinos es todo, o sea, se engloban japonés, coreano, gente del norte de Rusia, bueno, da igual, el batiburrillo de chino, punto, ya está. O si tienes los ojos un poco rasgados, pues también eres chino. Entonces la realidad es que las personas chinas y en general las personas asiáticas no son un grupo de gente que se siente igual, hay una gran diversidad.
pues si en una clase vuestra todo el mundo sentís de forma distinta y hay diversidad de sentir, imaginaos en una gran población, ¿no? A que todos los morenos de pelo no se sienten igual, o todos los que tienen ojos azules. Pues es un paralelismo simplificado, ¿no? Del sentir de todas estas personas, o sea, que es muy heterogéneo. Entonces yo decidí empezar todo esto que os he contado con dibujos y con chascarrillos y con humor. Dije, bueno, pues podría hacer viñetas y podría contar mi vida, ¿no? Aquí, de hecho, nací en 2013, Gazpacho Cruz, y esa soy yo naciendo en un taxi, nací en un taxi en Algeciras, y el señor del taxi se puso súper contento, en plan, ole, ole, venga, que limpieza ni que nada. O sea, el tío decía que buena fortuna, pero yo no viajo en taxi gratis, o sea, me hubiera venido mejor nacer en un avión, pero bueno. Y yo que pensaba que en 2013, o sea, que digo, ¿quién me va a leer? Pues mis 60 primos, porque literalmente tengo muchísimos primos, que nadie me va a leer, resultó que sí, que empezó a interesar muchísimo. En medio de 6 meses estaba en el país. A ver, esta es otra viñeta, ¿no? De cuando empecé, ¿no? Pero empecé en el país en la versión digital, pues eso, a contar historias como el chineacoso escolar. Es que esta no está aquí entera, ¿no? Pero puedo contar de cuando yo veía que, claro, la gente, o sea, para que veáis lo importante que es los referentes y cómo condicionan nuestro comportamiento. Pues yo veía que las personas se metían conmigo por ser china, pues aquí había un chico que decía Semana Santa con Z y yo me venía a meter con él diciéndole tú Semana Santa. ¿Por qué no sabes decir Semana Santa con S, con lo fácil que es? Total, ¿qué pasó? Que el niño se puso a llorar y su madre vino a regañarme de ¿por qué tú llamas a mi niño Semana Santa? Me di cuenta que estaba mal y no lo volví a hacer. El acoso está mal. Y aquí entonces tenía 6, 7 años también, súper pequeña. Bueno, que me voy. El caso es que enseguida empecé a publicar en El País, ¿no? En menos de 6 meses. Se hizo también viral en varios sitios. Y en menos de un año, creo que llevaba 9 meses publicando cuando contacté con Astiberri, que no es porque sea mi editorial ni nada, sino porque es una de las mejores editoriales de novela gráfica en España, ¿no? Que publican bastante cómic patrio. Se ha generado aquí no solo importar de fuera, porque creo que también es bastante importante empezar a generar en España, en nuestros espacios, nuestras historias. Que están mirando TikTok, que están mirando vídeos de Estados Unidos o de otros sitios, vale, mola mucho, pero joder, aquí también tenemos muchísimo talento, muchísimas ideas, muchísima creatividad como para crear, ¿no? Para crear nuestras historias desde nuestro punto de vista y desde cómo nos vemos nosotros mismos. Y esta es la primera novela gráfica que creo que, bueno, vuestros profes nos enviaron una foto de cómo habían quedado en los pasillos, ¿no? Y ahí, bueno, creo que había unas cuantas viñetas de esto, ¿no? De esto y esta primera novela gráfica es de cómo crecer y cómo se es niño en un pequeño pueblo chino, ¿no? Digo pueblo chino, pueblo andaluz. Y esta es la segunda novela que saqué, a ver, y estos son mis amigos que como me apoyan muchísimo, pues mira, iban a las librerías a cambiar de sitio. Y Andaluchinas por el Mundo, aunque es menos conocido porque Gazpacho Dulce al final es el primero que llama muchísimo la atención, ¿no? Y esta es la continuación. Pues Andaluchinas por el Mundo, como su propio nombre indica, somos nosotras, yo y mis hermanas, viajando, ¿no? Una se va, yo me voy a Madrid, que hoy estoy aquí, mi hermana se queda en Málaga, pero también, bueno, va a Francia, y la otra va a Miami, y vemos también los distintos choques culturales, además de cómo se es joven adulto, ¿no? Porque hablamos de la carrera, del dating y de todo esto, ¿no? Un spoiler, no importa en qué partes estés del mundo, que el tema de comer perros, que si comemos perro tal, obsesiona a todo el mundo por igual. Y luego publiqué este libro, ¿no? Que es para niños, que se llama El gran niño de los libros extraordinarios, y este solo lo ilustré. La autora es esta mujer llamada Nuria Lavari, ¿no? Yo tenía una idea en la cabeza, que era escribir un libro o ilustrar un libro para las niñas asiáticas, bueno, las niñas chinas adoptadas aquí en España, que encima hubo muchísimo, pero los niños adoptados tienen una herida, ¿no? Que llevan, porque claro,
la separación de una historia, ¿no? Los padres biológicos, y tú a esos chavales no les puedes contar una mentira, ¿no? Y sobre todo cuando este libro es de 3 a 8 años. Tienes que contarle su historia, ¿no? Con sensibilidad, con mucha paciencia, ¿no? Entonces, este libro evolucionó para contar la historia individual de cada uno y es un libro interactivo, ¿no? Escrito en verso. Y yo, como no era madre y no tengo esta sensibilidad de tratar con chavales, pues escribió Nuria, que además es una escritora tremenda y madre. Y luego, justo en noviembre, sí, el 26 de noviembre, casi diciembre, publiqué Gente de aquí, gente de allí, que es un ensayo gráfico sobre migrantes y españoles, que es lo que os he contado antes, bueno, un manual, bueno, no un manual solo de socialización, sino que te explica un poco por qué en España estamos como estamos en la situación con los migrantes, ¿no? ¿Por qué pensamos ciertas cosas que pensamos? Os cuento un poquito. ¿Sabíais que los estereotipos chinos de el tema del kung fu o el tema de que son inteligentes o que son buenos en matemáticas no están generados en España, sino los hemos importado de Estados Unidos, de todas las películas, de cómo ellos representan a la comunidad china? Y eso pues tiene su historia, que bueno, así cortamente, porque creo que de tiempo, no sé si me estoy comiendo mucho, os cuento que en Estados Unidos con la inmigración china hubo una temporada en que encima se prohibió, ¿sabes? Que creo que es el único país del mundo que ha prohibido la entrada a personas chinas. Pero en aquel momento faltaban ingenieros. Entonces, si tú estabas en la cola de Estados Unidos para entrar y eras ingeniero, ¿no? Te saltabas toda la cola y estabas en primera línea. Y entonces eso ayudó a que la mayoría, o sea, que los chinos que estaban en la cola entraran dentro del país. Y esos ingenieros, obviamente buenos en matemáticas, obviamente muy inteligentes, se asentaron en Estados Unidos, tuvieron hijos que fueron también a escuelas y también eran inteligentes. Y de ahí salió el estereotipo de que los chinos son hiperinteligentes y todos muy buenos en matemáticas, que no es real. O sea, yo tengo pues familiares, amigos que la verdad que son bastante malos, pero bueno. Y es una gran parte de investigación para darnos cuenta sobre los sesgos y estereotipos que nosotros tenemos en la cabeza, nuestros mecanismos de por qué nos portamos como portamos, porque si tú no sabes por qué piensas lo que piensas, tampoco sabes si está bien o está mal, o si te gusta o no te gusta ese pensamiento. Tú simplemente estás ahí en plan piloto automático y lo haces. Y ahora, bueno, un poco de autobombo, ¿no? O sea, y todo esto, los COVID, jiji, jaja, al final, bueno, soy mayor pero no tanto, tengo 31 años y esto empecé hace 8, ¿no? Chicos, yo hice bachillerato de artes y luego dije, me voy a morir de hambre, me voy a hacer diseño gráfico, voy a trabajar diseñadora gráfica, os voy a hacer un spoiler, el diseño gráfico no me gusta, estuve trabajando y a mí pues me gusta contar mis historias, me gusta utilizar las viñetas, me gusta utilizar el humor, me gusta utilizar caras, expresividades, frases, o sea, porque yo lo que quiero es contar mi historia y conectar con vosotros, que no sé si me estaría escuchando, había apagado la web del team, que eso hemos hecho todo y está mirando el móvil, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que yo no sabía que para mí iba a ser tan bonito esto, no sabía que hoy iba a estar aquí hablando con vosotros o contando un poco también mi historia. Tampoco sabía que iba a ser invitada a los premios Princesa de Asturias, a una mesa redonda, que los premios Princesa de Asturias, pues supongo que aquí lo sabré, ¿no? Que es como los premios Nobel, pero de España, ¿no? Y estuve con el premio creo que de sociología, porque Alejandro Portes es un sociólogo que hizo un estudio sobre la identidad, de cómo nos sentimos los descendientes de migrantes de España durante 20 años. O sea, fue un estudio bastante largo, de 10 o 20. También me invitaron a Taipei, que es la capital de Taiwán, representaba a España y era una feria literaria súper guay. Y también me invitaron a Pekín. Ahí estuve también en una feria literaria europea, ¿no? Y estuve representando a España con otros países de Europa, conocía a un montón de gente, me llevaron a comer, que se come de puta, que se come súper bien en China, un pato laqueado, unas cosas que, vamos, increíble. Y aparte también pude
pude conocer mejor, ya no a la primera generación de migrantes, porque claro, mi visión de China era la primera generación de migrantes, mi familia, mis padres, pero es que es verdad que la gente que está en China también piensa de otra forma, ¿no? Porque sus experiencias son distintas. Bueno, la verdad que me encantó ese viaje y además también me han invitado en Estocolmo, en el Instituto Cervantes, que eran, creo, jornadas también sobre la lengua española o algo así. Que esto fue súper interesante. Y la mujer que veis abajo, a la derecha, la que lleva la camisa blanca, los pantalones azules, pues es como yo, una persona migrante, pero ella es argentina y fue a Alemania. Entonces ella es una escritora súper famosa. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, perdonadme porque soy muy mala con los naming, con los nombres. Pero ella explicaba que ella escribía novela, ¿no? Y en su novela ella habla de una Argentina que ella sabe que no existe, porque es una Argentina alemanizada, ¿no? Porque ella ya lleva no sé cuántos años viviendo en Alemania. Y es un espacio entre medio, un espacio mágico, como decirlo, ¿no? Espacio entre medio. Entonces ella ponía que si, o sea, el ejemplo era, si ponemos dos linternas, ¿no? Que son dos círculos juntas, un poco las luces y en la mitad hay un espacio entre medio y que ella escribía de ese espacio entre medias. Y me pareció súper bonito lo que escribió. Y bueno, también me invitaron a Estados Unidos, ¿no? A distintas clases, ¿no? He estado también con chavales universitarios y no os imagináis, o sea, la de gente que se ha sentido identificada con mi historia, porque al final yo creo que lo mejor de una novela gráfica, de unas viñetas o de contar tus historias en Instagram o en Tumblr, porque yo empecé en un blog en Tumblr, es precisamente eso, una buena historia que contar. Yo no tenía ninguna herramienta, o sea, había estudiado bachillerato de artes y poco más y había decidido, esto luego que voy a trabajar si estudio bellas artes. Uno de mis grandes arrepentimientos es no haber estudiado bellas artes, pero bueno. Pero tenía algo que contar, tenía algo en mi corazón, quería contar esto y hay mucha gente que se ha sentido conectada en el no encajo, este no es mi sitio, estoy entre un lado y en otro, ¿qué soy? ¿Soy china? ¿Soy española? ¿Por qué sufro racismo? ¿Por qué soy extranjera en mi propio país? Y si veis aquí, joder, o sea, menos en la izquierda, que la verdad era un colegio privado, ¿no? En un colegio privado, allí lo llaman así, que la mayoría son bueno, aquí claro, la mayoría son estadounidenses blancos, ¿no? Pero también había latinos. En la derecha arriba era pública y en la pública, joder, es que creo que hay de todo. Y fue súper guay la experiencia, la verdad. Y os pondré aquí ya, el último que es que yo después de dar una charla, y esto es otro college, ¿no? De solo chicas, me cantaron esto. Esto es muy americano. Pues esto es muy estadounidense porque es como el canto de las chicas de último curso, que solo pueden hacer las chicas de último curso y solo lo hacen cuando algo les gusta mucho. O sea, yo terminé la charla, empezaron a cantarme eso y yo, ¿qué es esto? ¡Wow! Y la verdad que me sentí súper bien. Y nada, y con esto y un bizcocho nos podemos ver en Instagram, que soy Gazpacho Dulce. Como Enrique ha dicho antes, tengo 39.000 y pico seguidores. Pero bueno, yo no me considero influencer, creo que soy una autora que cuento muchas cosas, lo puedo contar de forma hablada, lo puedo contar de forma escrita, lo puedo contar en viñetas. Lo importante para mí es que se me entienda. Muchas gracias por lo que nos has contado. No sé si ha llegado, se ha podido conectar Alfonso. Hola, estoy aquí. Hola. Ya me he conectado, sí. Sí, llegó un poco tarde porque me descargué el programa, pensé que era un enlace directo, lo dejé para el último día y me acabo de descargar la aplicación y ya estoy aquí. Vale, pues nada, pues te había presentado ya anteriormente, había contado un poco tu obra. Había dicho que casi todas las obras que tienes son históricas.
que trabajas como ilustrador, había hablado de esos trabajos tan bonitos sobre los niños y las mujeres en la cuenca minera, que supongo que tendrá algo que ver también ese interés por Asturias, el lugar donde han nacido, ¿no? Un poco, no sé, creo que tu pueblo está justo ya en el límite de la cuenca minera, ¿no? En Asturias, y que luego tienes varias obras históricas de distintos periodos, pero que te interesa mucho el tema social, ¿no? Parece ser de esas historias que cuentas. No sé, cuéntanos un poco. No sé si nos oyes, si tienes como, o sea, te has quedado como congelado. A ver, ¿me oís ahora? Sí, te oímos bien. ¿Me oís? Sí, 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 lo he oído todo. Pues bueno, yo soy Alfonso Tapico y nací en Asturias en 1981. Yo vengo de Blimea, que es un pueblo minero que está en la cuenca, en la zona de... Hay dos valles mineros en Asturias, el Nalón y el Caudal. Yo vengo de un valle minero, del Nalón, y es un territorio muy, muy particular, muy especial, porque es una zona muy industrial y donde prácticamente no ha habido nada aparte de minas de carbón en los últimos 180 años. O sea que es una cosa... Y en realidad mi generación, yo ahora tengo 40 años, y mi generación, los amigos que yo tengo, los chavales con los que iba al colegio, somos un poco los primeros, la primera generación que no hemos heredado el trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos, que era siempre íbamos heredando un poco el trabajo, ¿no? Que era el trabajo en las minas. Pero bueno, pues las minas ya han cerrado todas y el trabajo de la industria del carbón en Asturias terminó. Todos nos tuvimos que dispersar, nos tuvimos que marchar, tuvimos que buscar un poco un trabajo diferente en otras partes, en otras zonas de Asturias, o en Madrid, o en Barcelona, o en otros sitios de España, y muchos también nos fuimos pues, a otros países. Yo, de hecho, vivo en una ciudad de Francia que se llama Angulema, una ciudad pequeñita de Francia que está cerca de Burdeos, entre Burdeos y Poitiers, y vivo aquí desde hace 12 años. Y bueno, tengo como dos facetas, dos trabajos, ¿no? Soy dibujante de cómics y soy profesor de español en un colegio cerca de aquí de Angulema. Y bueno, yo empecé a dibujar, publiqué un libro, el primer libro que publiqué era un álbum histórico, que es este de aquí. No tengo la presentación, pero bueno, tengo el libro aquí que lo podéis ver. Se llama La guerra del profesor Bertenev, y era una historia que yo había publicado y había pensado y había imaginado para el mercado francés. Por eso es una historia que dibujé en color, a pesar de que yo no suelo dibujar mis cómics en color, utilizo muy poquito, siempre lo hago en blanco y negro o en grises, pero este libro, como era un libro que la primera vez que yo quise publicar, bueno, contacté por internet con un editor, era un editor que publicaba en Francia, y él me decía que los álbumes en Francia tenían que tener color. Bueno, pues esto fue en 2006, y por eso lo dibujé en color, ¿no? Pero después fue cuando empecé a publicar con Astiberri directamente, y entonces ya dibujar para España es diferente en el sentido de que, bueno, no hay un control con los plazos. De esto supongo que Teresa y Juan nos lo podrán explicar más tarde. Pero aquí en España es verdad que el mercado francés es un mercado muy exigente y muy duro en cuanto a los plazos de entrega, a los tiempos en los que hay que terminar la obra, a las páginas que tiene que tener un libro, al formato que tiene que tener. Y cuando yo empecé a publicar con Astiberri, el primer libro que publiqué, no lo tengo aquí, pero bueno, se llamaba Café Budapest y era un libro en blanco y negro. Y ya me dijeron, bueno, pues cuando lo vayas terminando, pues nos lo das y lo vamos a imprimir, y las páginas que tú quieras. El mercado español en ese sentido funciona diferente, ¿no? Dublinés es un álbum que yo hice cuando yo me vine a vivir a Angulema con una residencia de creación para dibujar un libro, y es una especie de... Aquí en Angulema hay una cosa muy interesante que es la Casa de los Autores, ¿no? Es una especie de espacio donde viven y trabajan dibujantes de cómics, gente que hace videojuegos, gente que hace manga y gente que hace ilustración. Y aquí vine a hacer este álbum es un libro que se llama Dublinés, que es en blanco y negro, son viñetas en blanco y negro, tiene unas cuantas páginas, y es un libro que yo hice para Astiberri, y quería contar la vida de un escritor que se llama James Joyce, un escritor irlandés que escribió un libro que se llama Ulises, que es muy famoso. Y bueno, es un libro que tiene, pues eso, 300 páginas, casi 400 páginas, y es una historia, es una manera de contar diferente, ¿no? Porque yo decido los capítulos que tiene el libro, decido las páginas que voy a meter, puedo añadir al final, puedo quitar. Tengo más control a lo mejor sobre el formato y sobre la historia,
y luego es el mercado español de cómic es diferente, porque es un mercado que está todavía, es un mercado que nació, como quien dice, como industria hace poquito, después de los cómics que hubo en los años 50, 60, 70. O sea, estamos un poco como reconstruyendo lo que es el mercado del cómic español y la industria del cómic español. Y ahora el cómic español lo que tiene es como más lectores generalistas. Esto es lo que contaba Quanzú antes, de que no hay un prototipo de lector de cómic español como en Francia, que sí que hay un lector fiel de cómic francés, de bande dessinée, que son consumidores habituales de diferentes editoriales, diferentes series, diferentes obras. Y aquí en España no, estamos todavía un poco construyendo esos lectores por el camino y estamos captando la atención de la gente con temas diversos, con estilos muy diversos, con autores diversos y sobre todo lo que más nos importa a la hora de trabajar son las historias. Las historias son las que enganchan a los lectores en España y no tanto una serie, una editorial o un formato o un bueno, no hay un esquema predefinido, ¿no? Como en una industria tan potente como es la francesa. Después lo que hice es este cómic que se llama... En España se llama Los puentes de Moscú y es una historia, bueno, en realidad es un cómic documental. Es una conversación dibujada entre dos personajes. Aquí son dos personajes, son dos personas que yo conocía, que son Fermín Muguruza y Eduardo Madina, un político y un músico. Los dos son vascos, los dos vivieron los años más complicados del conflicto en el País Vasco desde posiciones diferentes. Y aquí en este libro lo que hacen es, bueno, se juntaron un día, tomaron un café, hablaron de ETA, del País Vasco, del terrorismo, de la independencia, de un montón de cosas muy, muy complejas, muy dolorosas, a veces contradictorias. Y todo esto yo lo dibujé en blanco y negro también, lo conté en viñetas, porque aquí, bueno, pues esto es un poco el sentido de lo que yo creo que es para mí personalmente como autor el sentido del cómic, ¿no? Que es el de contar historias, compartir historias y cada autor de alguna forma da cuenta cómo ve el mundo, ¿no? Y aquí yo lo hice de una manera muy personal y en realidad en este cómic no contaba tanto yo como yo veo el mundo, sino que dibujaba la conversación de estas dos personas que contaban cómo lo habían vivido y cómo veían el mundo ellos desde sus respectivas opiniones, ideologías y maneras de pensar. Bueno, esto es una curiosidad. Esto es un cómic de fútbol de Pobricos, del Athletic Bilbao. El Athletic Bilbao es un equipo de fútbol muy interesante porque tiene un club de lectura que se llama el Athletic Club de Lectura. Y bueno, los Pobricos acaban de perder 2 finales ahora en 15 días, pero tiene una cosa muy interesante que es esta especie de club de lectura que se han montado donde participan los futbolistas, los jugadores del Athletic, a los que prácticamente obligan a leer unos cuantos libros y luego los juntan con lectores, con gente del club de lectura, para que digan si esa novela, si ese libro les gustó, qué les pareció, qué fue lo que más les llamó la atención. Y bueno, todos los años el Athletic Club de Lectura organiza una especie de jornadas, de conferencias que se dedican cada año a son temáticas, ¿no? Entonces un año pueden estar dedicadas al periodismo, otro año a la novela negra, un año lo dedicaron a un cómic y bueno, pues lo que hicieron fue, cada año editan una obra, publicamos este cómic, hay una versión en castellano, esta es en euskera, y luego la regalan en San Mamés el día de un partido de fútbol, la regalan a los aficionados. Y ya para cerrar un poco la parte de explicar un poco de la obra, el autor, bueno, esto es La balada del norte, que es una obra que yo estoy dibujando ahora, que tiene 3 libros publicados, empezamos a publicar en 2015, ahora estoy dibujando el libro 4, aquí este es el libro 2, y es una novela que cuenta esto de lo que hablábamos antes de Asturias, las minas de carbón, la industria, pero desde una perspectiva histórica. Aquí sí que a mí sí me gusta mucho la historia, me inspira mucho y sí que me da un material muy bueno para contar historias y para describir un poco, para describir sobre todo este mundo, ¿no? El mundo de la Asturias obrera, de los sindicatos mineros, de los movimientos obreros. Bueno, un poco para explicar ese territorio del que yo vengo, esos pueblos mineros, esa zona
de minas de carbón y que es una sociedad muy, muy, muy pintoresca y muy específica, y que ahora, con el cierre de las minas de carbón, pasa un poco como en otros países y como en otros territorios, ¿no? En Inglaterra o en Francia, cuando los territorios que están muy ligados a la industria y a las minas de carbón ven cerrar esos pozos, esas minas, pues esos territorios mueren, y muere la memoria con ellos. Entonces, siempre se intenta, de alguna forma, rescatar la memoria, y este es un ejercicio de rescatar esa memoria para poner en viñetas pues una sociedad y un mundo, ¿no? Como excusa cogemos un poco el contexto histórico de 1933-1934, que fue cuando hubo una revolución obrera a nivel nacional, que es un poco, se dice siempre que es un poco la antesala de la Guerra Civil Española del 36. Bueno, es un tema muy complejo, y yo quise explicarlo de alguna manera desde esta visión tan personal del territorio en el que yo crecí, y desde esta época, ¿no? Y esto sí que es un ejercicio de memoria histórica también, que pienso que es interesante. Y luego hay una cosa que comentaba ya para cerrar, y es muy interesante lo que contaba Quan Tzu, y yo lo vivo. Yo sí que me identifico, leí hace poco el último libro de Quan Tzu, y sí que me identifico mucho con su libro, pero yo empatizo con la mamá de Quan Tzu mucho, porque yo tengo una niña que nació aquí en Francia, en Angulema, y que ha empezado a hablar hace poquito, y es muy curioso, es divertido casi, ¿no? Porque esta niña empezó a hablar hace poquito, su madre es española, yo soy español, hablamos con ella en español todo el tiempo, y esta niña no habla español, nos habla en francés. Y esto para nosotros es casi como una especie de afrenta identitaria, ¿no? Yo me siento como la madre de Quan Tzu, y digo, pero bueno, ¿y esta niña? ¿Pero qué es esto? Esta niña luego va a crecer el día de mañana, y supongo que acabaremos discutiendo como Quan Tzu con su madre, yo en español y esta niña en francés. Y sí que es verdad que claro, yo sí que siento esa especie de drama, ¿no? Del desarraigo y de esa ruptura con esta hija mía, que bueno, que al final pues es una española que nace en Francia, no es española ni es francesa, de alguna manera es las dos cosas, y bueno, en el fondo supongo que es una riqueza y que es positivo esto, pero yo de momento pues no lo llevo bien. Así que es muy curioso. Y ahora, bueno, os dejo y escuchamos ahora a Teresa y Juan. Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, ahora Teresa y Juan nos van a contar también, porque vosotros trabajáis sobre todo con otra editorial que no es Escriberri, que es Norma, ¿no? Y que bueno, tiene algunas diferencias, aunque también están apoyando mucho, yo creo ahora, a autores españoles, ¿no? Cuéntanos un poco, Teresa, si quieres, un poco tu trayectoria. Sí, bueno, yo sobre todo voy a saludar primero a mis compañeros. Hola, Alfonso, hola, Juan. Un gusto estar aquí con vosotros y con toda esta juventud. Pues yo voy a contaros un poco cómo llegué yo a esto de dibujar, teniendo un poco todo en contra, ¿no? Yo siempre lo cuento, nací cuando todavía estaba Franco en este país, en el año 69, y nací en Carabanchel, profundísimo. En mi casa era la anterior a que prácticamente se acabara el mundo. Luego había unos descampados, unas huertas, unos poblados de chabolas, y luego seguías hacia el sur, ¿no? A mí me salvó un poco de una vida en la que en mi barrio, por ejemplo, las chicas, era un barrio de inmigrantes que venían de Castilla o andaluces, y en el que las chicas pues teníamos como un destino muy determinado, ¿no? Que era encontrar novio, casarte y ya está, estudiar poquito y enseguida hacer una vida familiar, no como la que habían hecho tus madres. Pero yo me di cuenta muy pronto que las madres no eran personas muy felices en aquel entonces, ¿no? Mi casa daba entera a un patio de vecindad donde las mujeres se hacían amigas, discutían, se amenazaban de muerte mientras tendían la ropa, y me di cuenta de que yo no quería eso para mí. Entonces, es verdad que mis padres eran un poco particulares, siempre pensaron que sus hijas no tenían por qué vivir una vida como esa, y nos dijeron, vosotras sed independientes, haced de vuestra vida lo que queráis, y en mi casa siempre hubo muchos libros. Entonces, a mí la ficción, primero en los libros, ya en los cuentos de hadas, y luego en las primeras novelas, y sobre todo también mucho en el cine, pues me salvaron de muchas cosas. Me hicieron entender un mundo que siempre pensé que no entendía, que me abrumaba,
que veía que no me gustaba cómo eran las cosas, no entendía un poco a mis congéneres y siempre encontré en los libros una explicación a todo aquello que me hacía, siendo adolescente, estar muy incómoda, ¿no? No entender bien cómo era el mundo y sentir que no era un mundo al que yo pertenecía. Los tebeos también contribuyeron a ello. Yo fui una niña muy lectora de las series de Bruguera. Cuando mi padre iba los domingos a comprar su periódico, nos compraba tebeos a todos. Y es cierto que yo no conocía apenas mujeres que dibujaran, ¿no? Pero había una serie que se llamaba Esther y su mundo, que era un poco romántica, pero que Esther nos gustaba porque nos identificábamos mucho con ella, porque todo le salía mal, porque bueno, tenía un trabajo, además era enfermera, en fin, era un poco romántica, pero también ella tenía así como muchos problemas que nos identificábamos mucho con ella y eso lo hacía una dibujante que se llamaba Purita Campos y que para mí fue referente durante mucho tiempo de que realmente se podía dibujar. Mi padre, que trabajaba en la Gran Vía, siempre que el cine imperial, que ponía exclusivamente las películas de Walt Disney, cambiaba de programación, nos llevaba a ver las pelis de Walt Disney y yo sabía que en algún momento de mi vida quería dibujar y sobre todo contar historias dibujadas, ¿no? Como en mi casa se pasaba regular y había mucha necesidad y había que ponerse a trabajar, pues con 16 años me puse a trabajar como secretaria mientras estudiaba, porque yo hubiera querido estudiar Bellas Artes, pero claro, eso estaba todo fuera de cuestión en aquellos tiempos, porque ser artista era imposible, había que conseguir contribuir a los gastos de la casa. Y entonces, bueno, pues me puse a estudiar también administración de empresas. Con la carambola de que gracias a ser secretaria, cosa que me aburría soberanamente y que no quería ser bajo ningún concepto, pero bueno, tenía que hacerlo por aquel entonces, pero entré a trabajar como secretaria en un estudio de dibujos animados. Y ahí fue cuando decidí dar el salto. Mientras trabajaba como secretaria, pues hacía mis pruebas dibujando y algunos compañeros animadores pues me enseñaban todos sus truquillos, ¿no? Y al poco, cuando yo acabé ya de trabajar en esa primera producción, que era una producción de los estudios Cruz Delgado, que a lo mejor algunos habéis visto, o vuestros padres más bien, que se llamaba Los Trotamúsicos, surgió una oportunidad en Madrid de un estudio que trabajaba para la Walt Disney, que quería hacer un departamento de preproducción que hiciera storyboard y que hiciera layout, lo que era la preparación de las películas, ¿no? Entonces la gente montó una especie de Operación Triunfo en la que había una selección de personas que entramos allí todos y todos los días nos hacían pruebas de dibujar y había una selección, no se iban unos cuantos, no nos teníamos que nominar, gracias a Dios, fuimos todos medio amigos hasta el fin, pero de los 50 que empezamos, al final nos quedamos 8, se quedaron 7 chicos y como mujer solamente yo. Y empezamos a trabajar y aquellos fueron mis primeros compañeros de fatigas. Ya como dibujante dejé eso de ser secretaria de la administración de empresas, lo dejé para otro momento y ya pude empezar mi carrera como dibujante. Yo había dejado de leer cómics un poco antes, cuando ya estudiaba, y fueron estos compañeros míos, estos 7 chicos, los que me volvieron a poner un poco en la senda de los cómics. Me empezaron a pasar lecturas que yo realmente desconocía, había perdido la senda de por dónde iba el cómic entonces, y empecé a volver a descubrir pues eso, a Hugo Pratt, a Carlos Jiménez, a Alan Moore y los Watchmen, muchas cosas que realmente me apasionaron y me hicieron descubrir un medio que es infinito, que tiene todas las temáticas que puedan interesarte y que me emocionó un montón. Después, con el tiempo, pues hicimos nuestro propio estudio, Juan y yo, y cuando llegó la hora en que decidimos tener niños, tenemos 3 niños, pues nuestro trabajo en animación era un poco complicado de llevar mientras éramos papás, entonces decidimos venirnos a casa y simultanear nuestro trabajo a la vez que podíamos criar a nuestros críos aquí, estando cerquita de ellos, ¿no? Y cerramos el estudio de animación con el que nos lo habíamos pasado genial y habíamos hecho durante años muchas producciones con gente muy joven y nos divertimos, cosa mala. Y entonces, además,
bueno, Juan ya os contará luego que sacó Black Sad por entonces, que supuso un gran éxito y nos dio la oportunidad de poder trabajar menos por cuenta ajena y poder contar más nuestras propias historias y pasar tiempo contando historias en cómic, que te da la oportunidad de contar lo que tú quieres de manera muy, muy directa y casi sin discutir con nadie, ¿no? Ya os han hablado, uno de los primeros cómics que hice fue este, es un cómic para niños y adolescentes, es de humor y en español se llamó Brujeando, y es la historia de una hada que en realidad no quiere ser una hada, quiere ser una bruja y entonces se fuga y se va a vivir con las brujas, pero las hadas, por una cuestión identitaria también, la quieren recuperar todo el tiempo. Entonces, entre unos y otros, casi nadie la deja ser quien ella quiere ser, pero ella tiene un carácter muy fuerte y no se deja doblegar, ¿no? Entonces, eso da ocasión a que haya muchos gags y cosas muy, muy divertidas, y Juanjo Guarnido, que es el dibujante, y yo la verdad es que nos lo pasamos muy, muy bien cuando la hicimos. Después trabajé con Montse Martín haciendo esta serie, que es una serie histórica que contaba un poco cómo se vivía en la España de 1914, en la Primera Guerra Mundial que pasó en Europa, y lo contábamos a través de un grupo de arqueólogos aventureros, ¿no? Que robaban obras de arte. Y que había una serie de aventuras con una chica muy joven también, que se llamaba Curiosity, y también con un carácter bastante indómito. Y de esa manera, pues siempre me han interesado mucho, mucho la historia y los momentos históricos, e investigaba un poco y contábamos un poco de todas las cosas que tuvieron lugar en la España de aquel tiempo, que fue una España neutral, no participó en la guerra y además se enriqueció muchísimo de todo el tráfico de materias primas y del bloqueo que había entre los diferentes bandos, ¿no? Después para Francia también dibujé junto con otra guionista esas tiras. Era una serie de tiras de ella, que había sido una mamá y contaba sus experiencias, ¿no? Como mamá primeriza. Había tenido un cierto éxito en redes, su blog, y entonces pues hicieron una adaptación y me pidieron que me hiciera cargo de los dibujos, y es lo que hice, ¿no? Y después, ahora recientemente, ya me estoy dedicando prácticamente por completo al cómic, y he sacado me gustaría haberos compartido la pantalla, pero no sé cómo hacerlo sin perder la cámara, porque como me he tenido que venir al iPad, pues os voy a pasar así un poco las páginas para que lo podáis ver, pero bueno, como lo tenéis también en biblioteca, este cómic es un thriller, es un cómic de género negro, un poco bestia, la verdad. Ahí tiene bastante violencia, es un poco duro y sangriento, y cuenta sobre todo unos eventos que tuvieron lugar en la España de los años 50, justo en la posguerra, en la dictadura del general Franco, en el que la población no tenía muchos de los derechos que nosotros disfrutamos ahora, ¿no? Entonces cuenta la historia de unos periodistas de sucesos que tienen que investigar una serie de asesinatos, y cómo saben que descubran lo que descubran no van a poder publicarlo porque la censura no les va a dejar, y cómo van a buscarse las vueltas realmente para hacer público lo que vayan descubriendo, ¿no? Y en eso es en lo que estoy ahora. Lo cierto es que trabajar en esto, a través del dibujo, contar historias, a través de la imagen, poder crear mis propios mundos, mis propias historias y a mis propios personajes, pues me ha dado a lo largo de mi vida una enorme felicidad, me ha puesto en contacto con un montón de gente interesante, me ha hecho vivir cosas maravillosas que efectivamente pues la niña aquella de Carabanchel no se lo podía haber ni imaginado jamás.
Entonces, bueno, os animo a que si realmente tenéis ambición por tomar las riendas de vuestra propia vida, sea como sea, pues que nunca os resignéis y que realmente hagáis lo que os dé la gana, que no dejéis que nunca nadie os diga esto puedes o no puedes hacerlo, porque realmente puedes hacer todo solo con proponértelo y trabajar duro por ello. Y nada, pues que un saludo a todos y voy a dar paso aquí a Juan, que os va a contar un poco más lo que yo me haya dejado por ahí en el tintero. Muchas gracias, Teresa. Pues nada, Juan, te dejamos aquí para el final, para que nos cuentes un poco también tu trayectoria. Muy bien, sí, encantado. Pues nada, primero lo mismo, saludar a todos los compañeros que con esto de la pandemia ya, si normalmente es difícil porque el trabajo nuestro de dibujantes y de escritores es bastante solitario, te pasas la vida metido en casa. Y solo podemos vernos los compañeros cuando hay algún festival o hay algo así. Y ahora con la pandemia, pues nada, olvídate, ya no nos vemos nunca. Así que pues aprovecho para saludar a Alfonso y a Juan, que hace un montón que no coincidimos en ningún lado. Pero bueno, ya llegará el momento. Y por lo demás, pues bueno, un poco... Al final no difieren tanto las trayectorias de los que acabamos dibujando o acabamos dedicados a la ficción o al mundo editorial. Yo creo que somos niños que, como el 100% de los niños prácticamente, tenemos esa pulsión por contar historias, que descubrimos en el dibujo una herramienta maravillosa para hacerlo, y la única diferencia de los que al final acabamos dedicándonos a ello es que perseveramos, es que pasamos por ese momento que le llega a todo el mundo y que te suele llegar además en la edad en la que estáis ahora los chicos en el instituto, en la que piensas que todo lo que haces está mal, que no vas a ser capaz a lo mejor de dibujar o de contar historias como tus referentes y bueno, y de alguna manera, por lo que sea, por azar o por carácter o por lo que sea, unos cuantos perseveramos y acabas encontrando el camino. Yo, en mi caso, soy más o menos de la edad de Teresa, entonces somos de una generación anterior a Juan y a Alfonso, y somos unos niños que crecieron leyendo muchos tebeos de kiosco. Entonces, era uno de los medios más populares de ficción, ¿no? Todos los fines de semana, pues ibas al kiosco y te comprabas un montón de cómics, de tebeos, y ahí encontrabas pues un mundo que completaba, digamos, lo que era la televisión y el cine, ¿no? Todo eso se fue perdiendo un poco. Hubo una época intermedia en la que hubo una explosión de nuevo, que es la que normalmente coincide con que los tebeos dejan de llamarse tebeos y empezaron a llamarse cómic, ahora se llaman novela gráfica, digamos que han seguido toda esa evolución. Bueno, pues en la época esta del cómic, los kioscos se volvieron a llenar de revistas, eran revistas con un tipo de cómic mucho más, pretendidamente más adulto, luego a veces no era para tanto, ¿no? Pero bueno, era adulto normalmente porque salían más violencia, salía sexo, salían cosas que para un adolescente como yo, pues imaginaos, era alucinante, ¿no? Yo en mi caso tuve la fortuna de que uno de mis hermanos mayores se fue de casa y me dejó en herencia toda su colección de cómics, y allí fue un poco donde hice el paso, ¿no? De descubrir los tebeos de la infancia a descubrir el cómic como un medio de expresión pues alucinante, ¿no? En estas revistas, pues en Totem, en Comics Internacional, ya había historias que te hablaban, pues eso, desde Will Eisner a Hugo Pratt, había temas históricos, había ficción, había biografía, había un poco de todo, y sobre todo una cantidad casi infinita de estilos diferentes, ¿no? Bueno, yo me quedé absolutamente enamorado del cómic como medio al punto de que decidí que yo quería hacer eso. Pero bueno, luego la vida también te va llevando por lados diferentes, y mi primera profesión tuvo que ver con el dibujo, pero no fue el cómic, fueron los dibujos animados. Y
Y este hermano, mi hermano Rafa, que es el que me dejó en herencia de toda su colección de cómics, no solo me dio ese regalo, sino que además también fue el que me avisó de que en un estudio de animación donde él trabajaba, que se llamaba Lápiz Azul, pues estaban cogiendo gente y necesitaban gente para, bueno, pues para empezar a trabajar. Y yo con mis 18 añitos que tenía entonces, pues me fui para allá, hice la prueba, ahí es donde coincidí con Teresa, donde coincidí con Juanjo Guarnido, que luego a la larga sería haría pareja artística con él también para hacer Black Sad. Y como digo, fue mi entrada en el mundo profesional que tenía que ver con la creación. Estuve durante mucho tiempo trabajando en dibujos animados. La historia es la que ha contado Teresa, porque estuvimos primero trabajando para otros estudios, luego montamos nuestro propio estudio y con el tiempo, pues yo no había olvidado nunca había perdido de vista la idea inicial mía, que era contar historias y hacer cómic, ¿no? Entonces, aprovechando que Juanjo Guarnido, con el que había compartido estudio, que éramos muy buenos amigos, pues como digo, aprovechando que los dos queríamos hacer algo dentro del mundo del cómic y que él estaba en Francia, desarrollamos un proyecto un poco para ver qué pasaba, que se llamaba Black Sad, que es una historia de un gato detective que como características un poco más original lo que tenía es que el tratamiento que tenían las historias eran bastante realistas. El contexto histórico son los Estados Unidos de los años 50, entonces, bueno, eso nos da un marco histórico que, como digo, a pesar de que todos los personajes son animales, podemos desarrollar historias que tienen bastante de realidad, ¿no? Es género negro, además, que te permite tratar pues, temas sociales, te permite poner personajes muy chulos, la característica, digamos, realista y el trasfondo histórico pues te permite trascender un poco, ¿no? de los estereotipos que suelen tener los cómics e incluso los dibujos animados protagonizados con animales. Total, que hicimos este cómic y aprovechando eso que Juanjo estaba trabajando en Disney, entonces los estudios Disney abrieron un estudio en París, que es donde vivía Juanjo, y presentamos en varias editoriales el proyecto con tan buena suerte que cayó bien y una editorial francesa que se llama Dargaud, que es una de las más potentes, pues decidió publicarlo. Y bueno, a partir de ahí, la verdad es que a pesar de ser un gato negro, que siempre dicen que trae mala suerte, pues a nosotros nos trajo muy buena suerte. Hablo del año 2000, que fue cuando se publicó el tomo 1, y enseguida fue un éxito de ventas, se tradujo a un montón de idiomas. Ahora mismo está traducido, pues, yo sé, alrededor de 20 o 25 idiomas diferentes. Y eso me permitió pues ir cada cierto tiempo dejando un poco más de lado el mundo de la animación, que siempre me ha gustado mucho y que la verdad es que como profesión es genial, y que, como contaba Teresa antes, la vida en el estudio siempre es muy divertida, pues ir dejándolo un poquito de lado y ir centrándome más en los cómics, ¿no? Porque los cómics al final siempre ha sido no sé si mi vocación, pero desde luego que mi pasión, no solo para hacerlos, sino para leerlos, y al día de hoy, pues yo qué sé, la mayor parte de mi tiempo lo dedico también a leer cómics. Y como Black Sad me fue permitiendo ir dejando un poco el mundo de la animación, que me cogía demasiado tiempo, y poder ir escribiendo guiones para otra serie de obras, pues es lo que poco a poco fui haciendo. Primero, entre medias de los 5 álbumes de Black Sad que llevamos publicados, pues he publicado además obras tocando todos los géneros, que es yo creo que una característica muy interesante del cómic y de la novela gráfica en general, es lo ecléctico, ¿no? La variedad de géneros y también la variedad la amplitud de mira, digamos, que suele tener el lector. No suele tener muchos prejuicios, es capaz de leer un cómic autobiográfico o leerse una novela gráfica
densísima sobre un tema histórico, o leer algo más ligero, o un té de superhéroes, o algo como el manga, que culturalmente se supone que es algo muy ajeno a nosotros y sin embargo pues ya vemos que no, que está muy ampliamente aceptado por todo el mundo. Pues yo aprovechando, como autor también creo que no sé si he sabido, pero desde luego he querido aprovechar esa variedad y me he dedicado a hacer cosas pues bastante diferentes. Entonces, si Black Sad es un mundo protagonizado o sea, una historia protagonizada por animales, pues otra de las cosas que he hecho son completamente diferentes. Está Fraternity, que es el libro que decía antes Enrique, ¿no? Por ejemplo, que también tiene un contexto histórico, es está publicado en España por Astiberri, que es una mezcla de un contexto histórico, pero también con algo fantástico, la presencia de un monstruo, ¿no? También he hecho un poco como homenaje a aquellos tebeos que leía yo en el kiosco, pues un cómic de humor, que es Los Patricios, que está publicada en España por D-Books. He tenido la suerte también de que me ofrecieran hacer la continuación, escribir la continuación de las aventuras de Corto Maltés, que es un personaje absolutamente legendario de la historia del cómic. Y ya llevo 3 álbumes junto a Rubén Pellejero. Y por último, incluso he tenido la osadía de atreverme a dejar de escribir para otros y ya que soy dibujante, porque como decía, me he pasado toda la vida dibujando dibujos animados, pues hacer mi propio cómic escrito y dibujado por mí mismo, que es que es como Viaja al agua, y no sé por qué he cogido la edición italiana, me estoy dando cuenta ahora, sí sé por qué, porque es exactamente igual que la española, que está publicado originalmente por Astiberri también aquí en España, que es un tema mucho más biográfico, como veis sale, no biográfico, perdón, más contemporáneo, habla un poco del Madrid de la época, en la portada sale la Gran Vía, y con un trasfondo de la crisis anterior, no la de ahora, de la crisis que nos tocó vivir hace unos años. Y bueno, esto es un poco toda mi trayectoria. No me voy a enrollar más porque creo que sería interesante también que hicierais preguntas y aprovechar que están aquí todos los compañeros para darles caña. Pues muchas gracias, Juan, y gracias a todos por habernos contado esta trayectoria vuestra. Y no sé, yo creo que ahora podéis hacer las preguntas que queráis, ya que tenemos la suerte de contar con ellos. No sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta sobre su vida o sobre los cómics o algo que os interese especialmente. ¿Cuánto silencio, no? Hola, sí, por ejemplo, Ahora, una pregunta. pues adelante. ¿Cómo es el proceso en el cual tienes que pasar para poder publicar una historia? ¿Cuál es el proceso de publicación? Pues no sé quién quiere responder. Bueno, pues si queréis, yo que soy aquí la más novel, entre comillas, y la menos... O sea, que mi carrera no estaba enfocada a publicar, entonces lo mío fue, ya os digo, un poco por accidente. Yo ya había conocido a los editores de Astiberri en presentaciones, en eventos, con lo cual me estructuré unas ideas, ¿no? Oye, quiero publicar esta novela gráfica, pues tiene estos capítulos, va de esto, va de lo otro, y no sé si os interesa. Y luego les muestro bueno, tampoco tenía hecho un portfolio, que eso es necesario en, por ejemplo, las profesiones gráficas, ¿no? Para que vean qué es el trabajo que hace. Yo tenía el blog online y lo poco que había publicado limitado en el país. Entonces, básicamente les envié una muestra de mi trabajo, el dossier que era lo que quería publicar y a Astiberri le encajó.
Pero ya te digo que lo mío es un caso súper excepcional porque con mucha gente con la que he hablado hay gente que no le publican en la vida o que no le contestan, o gente que publica en revistas, ¿no? Y no llega a publicar novela gráfica, o sea, un cómic sólido, y puedes a lo mejor ir a editoriales independientes o otras grandes y bueno, hoy en día estamos en la dictadura del youtuber, o sea, si eres youtuber con no sé cuántos millones o tal, pues Planeta te va a coger, ¿no? Pero bueno, es un proceso. El mío ha sido caótico, pero bueno, caótico. No sé, afortunado, no sabría decirlo, pero no, creo que no es lo normal. ¿Qué es lo normal, Juan o Alfonso? ¿Cómo suele ser el proceso este en el que cogen vuestras obras para publicarlas? A ver, Alfonso, ataco yo. Bueno, pues el proceso es caótico en sí mismo. O sea, el ejemplo de Juan es perfectamente válido. En realidad no hay un camino porque no, o sea, no hay un camino fijo porque no está. Bueno, estamos hablando de un sector súper industrializado que tenga las normas perfectamente cuadradas, ¿no? Sobre todo si hablamos de España, ¿no? Es un mercado aún un poco minoritario y bueno, al final, como en casi todo, lo que tienes que tener es algo interesante que contar, ¿no? El proceso normalmente es presentar, si lo que quieres es publicar una obra relativamente larga, como pueda ser una novela gráfica, pues presentar una sinopsis y algunas páginas de muestra de lo que quieres hacer. No es aconsejable nunca ir con todo un tochaco ya, o sea, ponerte a hacer la obra de tu vida, porque te expones realmente a que nadie quiera tu proyecto, ¿no? Entonces, tienes que pulir mucho lo que quieres mostrar e intentar mostrárselo a las editoriales. Normalmente las editoriales son bastante permeables, digamos. Hoy en día, antes era un arcano, ¿no? ¿Cómo te haces con la dirección de un editor? Bueno, ahora pues todas las editoriales tienen su correo de referencia para que tú puedas enviar tu proyecto, o a través de la página web. Incluso en las mismas convenciones, en los mismos festivales, cuando los había antes de la pandemia, pues muchos editores, incluso extranjeros, venían a Barcelona, por ejemplo, los americanos venían a fichar gente para trabajar en el mercado de los superhéroes, los franceses también mandaban a algunos editores para tener una sesión siempre de ver portfolios de posibles dibujantes o autores completos. Bueno, yo creo que, por un lado, la competencia es mucha porque estamos en un mercado globalizado, digamos, pero por otro lado, las posibilidades también son muchas, porque precisamente al no tener que limitarnos solo al mercado español, sino que según lo que quieras hacer, te puedes enfocar pues eso, si lo que más te gusta es hacer pues cómic de superhéroes, pues puedes intentarlo en el mercado americano. Ahora hay un montón de dibujantes españoles trabajando allí. Si lo que te gusta más es un formato más tradicional, más franco-belga, pues puedes intentarlo en Francia. Y si lo que quieres es publicar en España sí o sí, pues también ya os digo que es bastante accesible el tema de mostrar el trabajo a los editores. Otra cosa es que te lo cojan, claro, ¿no? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero vamos, yo siempre animo a la gente. Yo creo que merece la pena intentarlo, desde luego. Hay una pregunta de Natalie en el foro que pregunta para Juan, un alumno de segundo de la ESO. ¿Dónde se siente más cómodo dibujando? Es un poco ambigua la pregunta. ¿Dónde exactamente? ¿En qué lugar de la casa?
No, entiendo que no sé si quiere decir, como está hablando antes de que tanto Teresa como yo compartimos la experiencia en dibujos animados, en animación y en cómic, si se refiere a eso, siempre tienes más libertad cuando trabajas para el cómic, ¿no? Es un medio que te permite, la faceta de autor. Como decía, para empezar antes, el público, el lector de cómic en general es mucho más abierto a cualquier tipo de estilo o a cualquier tipo de historia que te quieras contar, mientras que la industria audiovisual, el dibujo animado, pues está más dirigida normalmente, ahora ha cambiado un poco, ¿no? Pero tradicionalmente está más dirigida a un público infantil juvenil y eso limita mucho. Y luego hay mucha gente, formas parte de un equipo más grande de artistas y de no artistas, también de productores, etcétera, y hay mucha gente tomando decisiones. Entonces, si lo que quieres es tener control artístico y creativo de tu obra, desde luego que la novela gráfica, el cómic, es mucho más interesante que el dibujo animado hoy por hoy, ¿no? Y si se refería a cómo estoy más a gusto, si con medios tradicionales o con medios digitales, pues la verdad es que depende también un poco del proyecto. Hoy en día el trabajar directamente sobre los ordenadores es muy parecido a trabajar con medios naturales. No es parecida a la experiencia, pero sí el resultado, ¿no? Y aparte te permite corrección, tiene muchas comodidades, ¿no? A la hora de enviar los archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene esa facilidad. Se echa de menos, pues bueno, para los que tenemos un bagaje, digamos, o una formación en medios tradicionales, siempre se echa un poco de menos el lápiz y el color, etcétera. Yo hice Bellas Artes, no lo terminé, pero llegué hasta cuarto, o sea, tengo una formación artística y la verdad es que sí, que cuando te pasa mucho tiempo con el ordenador a veces se echa de menos. Yo tengo una pregunta. Supongo que esto es un poco generalista y depende mucho del proyecto, pero ¿cuánto se tarda en hacer un álbum? Que lo cuente Alfonso, esos tochos que hace así gigantes. ¿Cuánto, Alfonso? Bueno, claro, esto depende, esto como en botica, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo soy profe, o sea que por las mañanas doy clase y luego por las tardes dibujo. Y es verdad que yo para hacer estos álbumes que hago ahora de La Balada del Norte, pues tardo 2 años en hacer un libro. 2 años, 2 años y medio, que son 2 años además que tampoco puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría hacer el libro, sino que me dedico una temporada a escribir el guión, unos meses, lo dejo ahí abandonado porque hago otros proyectos a lo mejor de ilustración y luego lo retomo, luego voy a Asturias e intento documentarme para tal o cual cosa que necesito y luego empiezo a dibujar alguna página suelta. Es todo muy caótico, no tengo un sistema, me da la sensación de que Juan y Teresa ya tienen como una especie de pequeña industria en su casa, que es lo que a mí me hubiera gustado, pero yo no soy capaz de encontrar una rutina o un sistema de trabajo y como además no dibujo en digital, dibujo porque yo creo que bueno, con el digital todo me cuesta un poco más, ¿no? Y como además no coloreo, pues lo que hago es, sigo trabajando con papel y tengo por aquí, bueno, pues eso, las plumillas estas, que estas me gustan, pero es verdad que es un sistema que está muy bien, a mí me gusta, pero bueno, esto me ralentiza un poco la parte del dibujo. Luego tengo que escanear, tengo que corregir, tengo que meter los textos y meter los grises. Y además, pero bueno, es verdad que yo trabajo con Astiberri, les doy un plazo, les digo, mira, voy a terminar el libro para el año que viene. Y luego es mentira, tardo 1 año y medio más, no pasa nada, porque estamos en el mercado español, se cambia de fecha, la fecha de publicación, y no hay ningún problema. Pero Juan y Teresa, si están acostumbrados a trabajar en Francia, saben que esto no se puede hacer a un editor francés y claro, ya tiene que uno que estar como más... ya tiene que uno que ceñirse más a los plazos, porque es verdad que al ser una gran industria Francia, hay mucha gente que depende de tu trabajo. Si tú no haces tu trabajo, pues lo que haces es
pues les haces la faena a un montón de gente porque hay una cadena y uno no puede tampoco tomarse las libertades, pero yo aquí sí puedo porque como soy yo el que hace prácticamente, bueno, me meto los textos, coloreo, hago la maqueta y luego lo mandamos a imprimir, pues bueno, no pasa nada. Pero lo de cuánto se tarda en hacer un libro es un misterio, ¿no? Yo voy a sacar a Alfonso de un error grande con eso. Yo he tardado 4 años en acabar Contrapaso y además todo el rato diciéndole a Dupuy que ese año no salía, al año siguiente ese año no salía y así, ¿no? Porque es verdad que el mercado francés está cambiando mucho también. O sea, es verdad, el mercado franco-belga de publicaciones serializadas, pues sí, intentan que, por supuesto, los álbumes que se continúan pues salgan, porque si no, que el lector esté esperando un año a que le digan cómo acaba un tío que está colgando de una piedra, pues claro, es un poco duro. Pero ahora que ellos mismos están tendiendo también a relatos que acaban, ¿no? Tienes también más libertad, se trabaja un poco parecido a que tú tienes que acabar y yo igual, yo todavía estaba trabajando en animación, estaba dando algunas clases en la universidad y no podía ponerme todo el tiempo sobre ello. Y luego también con Black Sabbath, por ejemplo, que es lo que más desea Dargo sacar casi siempre, pues vosotros también habéis tenido mucha libertad a la hora de decirle a Dargo que Juanjo iba a hacer otro proyecto, tú ibas a hacer otro proyecto y dejar Black Sabbath un poco aparcado. Y al final todo es una cuestión de hablar con los editores, de negociar, de tener una buena relación con ellos y como todos remamos más o menos en el mismo sentido, ¿no? Pues hablando se entiende la gente. Sí. Mira, aquí hay otra pregunta, yo creo, también para Teresa, que es, quiere saber Irene, si, qué diferencias hay entre el mundo de la novela gráfica y el de la animación, y tiene también curiosidad si hay que ser autónomo o se pueden tener puestos fijos en este mundo, ¿no?, del cómic. Sí, bueno, yo con lo de los puestos fijos soy muy fan de lo que decía Ray Bradbury contra la seguridad. A mí me parece que en nuestra profesión la seguridad va bastante contra la creatividad y contra la libertad de encontrar tu lugar en el mundo y dentro de esta profesión. Entonces, yo he preferido siempre ser autónomo. Es verdad que a nivel económico es duro, es muy duro, tienes que estar ahí, te clavan a impuestos, a veces tienes que pagar sin haber cobrado, entonces, bueno, no es fácil siempre, pero a nivel de la libertad que me otorgaba nunca he querido un puesto fijo, nunca he querido estar, si podía, bajo las órdenes de nadie, sino de igual a igual poder decir lo que yo quería, cómo que veía yo mis proyectos, cómo quería hacerlos, ¿no? Y poder conseguir esa autonomía como autora o incluso como profesional de la animación, que no tienes una autoría, a no ser que seas el súper director creador del proyecto, sino... pero sí me ha gustado no estar ahí siendo la última persona de un proyecto, ¿no? Sino tener algo de voz. ¿Cuál es la diferencia principal entre ambas cosas? Pues sobre todo, ¿cómo controlas un proyecto? Dentro de la animación eres eso, una parte del equipo, contribuyes a la idea de otra persona y el cómic tiene de bonito que tú puedes controlarlo todo, contar como tú quieres. Los editores suelen ser además bastante respetuosos con y una vez que han aceptado tu proyecto, pues te van a dar toda la libertad para que lo cuentes como quieras y eso pues es bastante gratificante. ¿Más preguntas? Yo quiero colar una morcilla porque me he acordado ahora, hablando de lo de la animación, que es un poco que tenéis ahí al lado del instituto, en la imprenta municipal, hay una exposición que creo que está hasta el día 2 de mayo todavía sobre animación en España, que está muy interesante, sobre todo para los que estéis en bachillerato artístico, que hace un recorrido un poco sobre la animación en España y hay un montón de muestras de trabajo de décadas atrás hasta nuestros días, ¿no? Y yo, es que además cuando vienen los chicos de vuestra edad y me preguntan qué es mejor, si el cómic o la animación o la ilustración, y siempre les respondo lo mismo. Yo creo que el secreto un poco es trabajar en algo que se parece a lo que te gusta, porque nunca va a ser exactamente lo que te gusta, ¿no? Entonces, si tenéis los que queráis dedicaros a la cosa artística, si tenéis la oportunidad de trabajar, pues eso, como
empezar ilustrando cuentos o ilustrando libros de texto o haciendo colaboraciones en prensa o crearos vuestras propias oportunidades, como contaba antes Juan, pues a través de las 100.000 plataformas que tenéis ahora, ¿no? Pues ir haciendo eso, porque al final, bueno, se trata de ir formándote artísticamente, de ir aprendiendo a dominar las diferentes maneras de contar historias, y nunca estás al 100% haciendo lo que más te gusta, pero si descubres que te puedes seguir formándote al mismo tiempo que te estás ganando la vida con algo muy parecido a tu ideal, pues yo es lo que, desde luego, que animo a la gente. Entonces, tanto Teresa como yo tenemos esa formación en el dibujo animado que nos ha servido muchísimo luego para la posterior carrera en novela gráfica, ¿no? Entonces, yo lo veo siempre como una trayectoria de largo recorrido, ¿no? En la que te vas acercando poco a poco a tu objetivo. Pregunta Marc si a nivel de animación, ¿qué es lo que se quiere ver en un portfolio? Pues si queréis puedo responder yo, porque la clase que doy en la universidad, en UTAD, va de eso, de hacer un portfolio para animación, aunque está muy dirigida a ser creador de personajes, ¿no? Pero lo principal para entrar en animación, que es saber representar la actuación y la acción de los personajes, ¿no? Que expresarlo muy bien. Yo digo que lo principal es que hagáis mucho dibujo del natural. Todos los que queráis meteros en animación, haced mucho dibujo del natural, tomad muchos apuntes rápidos de actores en acción, incluso ir al teatro. Eso os va a dar además un conocimiento de la narrativa, ¿no? Y del drama y de la comedia, que es muy importante, y para mí es lo fundamental. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, tenemos que desconectar ya porque va a sonar la sirena y salen todos escopetados. Sí, estaban ahí ya contando los minutos. Están todos con la mochila ya puesta. Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad. A vosotros. Un abrazo y muchas gracias. Sí, muy bien, me ha encantado. Oh, menos mal que está grabada. Además, así la pueden ver si alguien se la ha perdido o algo. Sí, vale. la he grabado, ¿eh? Yo sé, a lo mejor la ha grabado más gente y bueno. Creo que se puede disponer de ella a través de este mismo enlace de la grabación. Y si no, pues os la mando a quien la necesite. Ah, ¿la puedo poner en Twitter? ¿En el Twitter por mi parte, perfecto. Sí, no sé qué piensan los demás. Sí, todo bien. Vale, si sabes ponerla, ponla donde quieras. No sé si sé compartirla. Sí que es verdad. Voy a ver si yo le pregunto. Muchas gracias, Alfonso, Teresa, Juan. Gracias a vosotros y un gusto veros a todos. Muchas gracias, nos ha encantado. Un placer. Gracias a vosotros. Hasta luego. A Ana se la oye con la voz profunda. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.